Bueno, eso quiero preguntarle a Sergio Chousa, porque desde lo económico y también de cara al acuerdo con el fondo, Sergio, ¿qué es lo que significa para los argentinos tener un presupuesto prolongado, ¿no? Extendido del gobierno anterior? Bueno, definitivamente es una mala El señal. año anterior, perdón. ¿Cómo andas, Daniela? Es una mala señal. De hecho, el presidente hoy lo consignó, ¿no? En la reunión virtual que tuvo, junto con el ministro de Economía, consignó que hubo un acuerdo con la directora gerente del Fondo Monetario de que la verdad que no es una buena señal. ¿Por qué? Porque ahora, como bien decía el diputado, tenemos que aprobar un plan plurianual que debate los entendimientos alcanzados con el Fondo Monetario. Sí. Y el Fondo Monetario viene muy insistente con la necesidad de generar acuerdos en todo el arco político, independientemente del partido del gobierno, porque el nuevo programa va a exceder a esta administración. Entonces, ¿qué señal da si ni siquiera podés tener el mínimo consenso de un presupuesto, pero bajo argumentos que son insólitos, Daniela? El argumento de que los parámetros macroeconómicos no se ajustaban a la previsión que tiene la oposición hoy en día es absurdo. Cuando un parámetro macroeconómico, los que más se enfocaban eran inflación y dólar, se ajustó a la realidad bajo la administración de Cambiemos. ¿Sabés, Daniela, cuánto decían en 2017 que iba a ser la inflación 2019? ¿Cuánto? Entre 3,5% anual, no mensual, y 6,5% anual. Pero además, Sergio, quiero preguntarte algo, porque algunos también en estas últimas, si alguno pensara del otro lado, sí, nunca se ajustaron los presupuestos, pero bueno, es hora de que empiecen a ajustarse. Hubo una explicación de Guzmán para eso y quiero preguntarte si esto es así. Lo que él decía es también respecto de inflación, que es uno de los puntos que más se objetaba. Bueno, el objetivo es mantenerla en ese 30 y pico por ciento, bajarla todo lo que se pueda, ¿sí? No seguir con la inflación con un 50%. Y para eso el gobierno ya tomó decisiones concretas que tienen que ver acuerdo de precios y demás. Es decir, ¿es algo tan ilógico bajar los niveles de inflación? Digo, porque es lo que objeta la oposición y alguno podría pensar que, bueno, tienen razón también. Yo creo que la objeción igual parte de una postura acomodaticia sobre la lectura de para qué es un presupuesto. Un presupuesto no es una predicción como haría una consultora privada de, mira, tenemos que hacer un tiro al blanco y lo más acertado que estemos posible, mejor. No, claro. Un presupuesto te da una vara y a partir de eso vos ajustas ingresos y gastos y la verdad que ahí estableces una jerarquización, ¿no? Las partidas que se incrementen por arriba de la hipótesis inflacionaria, a pesar de que se cumpla o no, van a estar jerarquizadas en tu voluntad política, las que queden por abajo no. ¿Qué tenía este presupuesto? Bueno, aumento en desembolsos en educación, en ciencia y técnica, en infraestructura muy fuerte, pasando de 1,8 a 2,4 del PBI, en un presupuesto realmente expansivo. Me parece que de fondo lo que no estamos debatiendo es eso, ¿no? Que al fin y al cabo se tira por la borda un presupuesto que definitivamente no iba a ser de ajuste y iba a ser producente en el sentido de la recuperación que estamos teniendo. Yo creo que la crítica esta del parámetro de inflación no tiene gollete y de nuevo, ahí de fondo lo que hay es una mala lectura de para qué sirve un presupuesto y también una lectura muy poco contemplativa de lo que fue la administración Cambiemos cuando tuvo que confeccionar un presupuesto donde en ninguno de los casos estuvieron ni siquiera cerca de la pauta inflacionaria. Claro. Bueno, esto afectará seguramente de una forma muy importante a las provincias, ¿no? Es importante también escuchar previo a la sesión maratónica lo que decían los gobernadores respecto de las necesidades que tienen y lo importante de avanzar en un presupuesto. Esto decía en la tarde de hoy Axel Kicillof. Ese presupuesto que no aprobaron contenía obras, contenía recursos para la provincia de Buenos Aires. Le tienen que dar explicaciones a 17 millones de bonaerenses por lo que acaban de hacer. Me parece que son de los que comprenden que ser oposición es decir a todo que no, sin medir los resultados que eso tiene. Parece que la voluntad es generar problemas, tropiezos, dificultades, y la verdad que no tengo palabras para describir esta actitud mezquina y además muy dañina, muy dañina. Quieren hacer daño. Bueno, quieren hacer daño, obstaculizar, obstruir, capitalizar de alguna manera. Estas fueron las cosas que se escucharon en la jornada de hoy. Capitalizar de alguna manera lo que sucedió en las PASO, que después fue revertido, ¿no? Con la tarea del Gobierno Nacional para las elecciones del 14 de noviembre. ¿Qué te parece lo que decía Kicillof? Absolutamente de acuerdo. Está claro que se está obstruyendo. Hay que partir de la base que se terminó la campaña electoral, se terminaron los títulos fáciles y acá tenemos un problema serio, serio de verdad. Tenemos una sociedad exhausta con muchas dificultades y lo que tenemos que hacer es tener un presupuesto y ser razonable. La pauta del 33%,
es más de 2,5 mensual. Es también una inflación muy alta, aún bajándola. Para la vida cotidiana es un montón de gente con dificultades. Sí. Si hoy la leche está a 120 pesos y el kilo de carne está a 1.000 pesos el asado, hay un problema serio. Con lo cual, yo espero que se pueda llamar a la reflexión. Creo que hay que salir de los títulos fáciles, que hay que salir de los extremos, que hay mucha tensión de los extremos que terminan marcando la agenda y hay que empezar a trabajar. Ahora vamos a tener un presupuesto prorrogado, tenemos que tener un plan plurianual, hay que atender el tema de la inflación. El congelamiento de precios, que yo creo que ha sido un avance, los 1.400 productos, termina el 7 de enero. Tenemos que tener una política hacia adelante. Espero que podamos avanzar en esa línea. Objetivamente se había avanzado mucho con las provincias en cuanto a las obras públicas, a los programas que se habían encarado. Fue el presupuesto entró el 15 de septiembre. Se empezó a trabajar en la comisión la semana pasada. Se fueron incorporando un montón de elementos. Claro, yo iba viendo permanente, yo seguía mucho las temáticas de discapacidad, los programas alimentarios, lo que tiene que ver con la economía popular. Iban incrementándose, se fue haciendo un presupuesto mejor y todos entendían que era así. La verdad que es una pena, creo que en la tensión van ganando los extremos. Hay que salir de los títulos fáciles y trabajar de verdad. Bueno, les doy la bienvenida a Nahuel Sosa, también a Anita Rodríguez Correa, que están esta noche con nosotros también. Nahuel, querías hacerle una pregunta ¿Qué a tal? Rollo. Sí, quería sumar algunos comentarios. Dale. La primera es, me parece que esto demuestra que era una falacia esa idea que hay una ala dura y una ala blanda, ¿no? De Juntos por el Cambio, sino que lo cierto que en los momentos más concretos se juntan, ¿no? La segunda me parece que hay que tener en cuenta que esto viene una seguidilla. En su momento querían tener la presidencia de la Cámara, luego después se apostaba que si el resultado electoral hubiera sido como ellos decían, con una mayor amplia diferencia, a una corrida cambiaria y llevar el dólar a 500 pesos. Me parece que hay un tercer punto que tiene que ver con esta idea de atacar ferozmente lo que representa Máximo Kirchner en el sentido de una voz importante, lo que tiene que ver en la Cámara. Y me parece que hay un último punto que es clave, que es pensar que el presupuesto es una hoja de ruta, ¿no? Claro. Entonces, el presupuesto, por ejemplo, que el actual es un presupuesto que duplica en lo que tiene que ver en obra pública, tiene más de 49% de aumento en salud, y es un presupuesto que hizo el presidente, incluso un presupuesto con perspectiva de género, en la cual las prioridades no es el ajuste. ¿Sí? Entonces creo que también hay algo que le molesta que tiene que ver con el contenido de estos presupuestos y que por lo tanto, si lo que se piensa que se le está haciendo daño al Frente de Todos, no, se le está haciendo daño al conjunto de la sociedad, porque lo que va a hacer esto es ralentizar algunos programas que son de acción rápida y que se necesitan por el contexto de la emergencia. Sí, claro. Va contra el mandato. Lo que plantea la oposición es, el mandato que nos dio la sociedad es controlar. Correcto. Pero en realidad, si hay presupuesto, se puede controlar. Lo que se está haciendo ahora es prorrogar partidas y reordenarlo como quiere el Ejecutivo. Hubiera sido mucho más razonable tener un presupuesto, entonces alguien puede controlar, decir, bueno, esta partida fue así, esto funcionó, esto no funcionó. Es a todas luces un error grave. Pero no se trata acá de darle certeza a los mercados, se trata de darle certeza que se levantó a la mañana para tomar el colectivo. El que se levantó a la mañana para tomar el colectivo sabe que si hay ruido en el presupuesto, hay problemas en la vida cotidiana. La sociedad está 3 pasos adelante, la política tiene claro que los problemas repercuten. Entonces tenemos que volver a la racionalidad. Yo espero de verdad que volvamos a la racionalidad. Tenemos para compartir un fragmento, en realidad es un tuit, ¿no? Un tuit de lo que el presidente de la Nación dijo después de que fracasara esta sesión, este avance del presupuesto, pero además después de la reunión que tuvo en la tarde de hoy con Cristalina Georgieva, que bueno, algunos primero decían que estaba planeada de antemano, Sergio, ahora te voy a preguntar también sobre esto, pero que evidentemente tuvo que ver con lo que sucedió en el Congreso de la Nación. Lo leo y lo ponemos acá en pantalla para que todos lo vean. Decía, hablé con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva. Porque claro, en realidad lo que más preocupa de todo lo que pasó hoy, imagino yo a los que están del otro lado, más allá de la política o de tratar de definir esto como un triunfo del oficialismo, de la oposición, es ¿qué pasa con el acuerdo con el fondo? ¿Qué pasa con el presupuesto 2022 para los argentinos? ¿No? ¿Qué es lo que se viene ahora? Sergio, ¿coincidís con esto? Sí, pero fíjate, ¿qué te va a pedir el Fondo Monetario? Te va a pedir consensos, acuerdos amplios. Si vos ni siquiera podés convalidar una hoja de ruta básica. Y la verdad que la oposición es desquiciado que objete eso, porque las prioridades del Ejecutivo Nacional se dirimen en la elección nacional en la cual se define la presidencia. Sí. Vos podés tener una objeción de carácter político sobre ese programa, pero eso se refrenda en las urnas cada 4 años.
que vos busques bloquear por un argumento puramente acomodaticio, como son los parámetros macroeconómicos, no tiene ningún tipo de bollete. Me parece que esto puede causar ruido. Está bien, yo coincido con lo que dice Daniel sobre que los ruidos más importantes son sobre la población y no sobre los mercados, pero estamos también muy Bien, claro. a la vuelta de la esquina de un programa que vuelve a tener que pasar por Congreso. ¿Qué pasa si la oposición ahora, en el programa que se va a debatir, el nuevo programa del Fondo Monetario, dice, no me gusta tal parámetro y también lo bloquea? Natalia, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu percepción hoy como primera jornada en el Congreso, así, de que los libertarios, la izquierda, hayan votado en un mismo sentido? Yo respeto distintas oposiciones, pero creo que es una irresponsabilidad entender esto también, digo, que le terminamos haciendo el juego a la derecha, no votando ese presupuesto, porque claramente tiene que ver con lo que va a impactar, ¿no? Nosotros no queremos primero que se discuta la deuda con el fondo, sino todo lo contrario, tener un presupuesto que tiene que ver justamente con solucionar los problemas hoy de la gente real, de a pie, y también pensar en llegar en una mejor negociación para justamente poder plantear que primero la deuda con el pueblo, y de ese lugar nosotros nos paramos a claramente con el Frente de Todo, con Máximo, a discutir esto. Tenemos esperanza de que se vuelva a retomar y que podamos llegar a un acuerdo y que sean conscientes, digo, que esto va a impactar en el pueblo, ¿no? Y que tenemos que tener una salida colectiva y una mirada más general. Sí. Estos son los mismos que no se hacen cargo, que estamos sufriendo esta situación económica en el país por causa de ellos. Así que se tienen que hacer causa de eso. Anita. Sí, quería preguntarle a Daniel respecto de los dichos de Manes, que dijo íbamos a votarlo, hasta los dichos de Máximo Kirchner, que de mínima, bueno, son infantiles, pero que también terminan favoreciendo un poco la antipolítica, ¿no? Sí, yo creo que cuando alguien no sabe qué decir en Argentina, dice kirchnerismo o dice populismo. Hay que parar un poquito porque estamos complicados de verdad, de verdad. Tenemos que ir a un esquema de acuerdo plurianual. Si el esquema es vamos a no votar nada, vamos a un callejón sin salida muy complicado. Yo espero que se pueda volver para atrás. Está claro que la sesión arrancó a las 12 del mediodía y terminó hoy a las 10 de la mañana, una cosa así. O sea, estuvimos casi 24 horas. Hubo discursos de todo tipo, color, más encendidos, menos encendidos. Nadie puede decir, bueno, porque alguien dijo tal cosa o porque habló de tal manera, ahora cambio, porque fue un proceso larguísimo donde todos se expresaron. En un momento parece que hubo cerca de 130 oradores. Nadie puede decir que votó o no votó porque tal o cual dijo tal cosa. Es tiempo de responsabilidad, es tiempo de no tener actitudes adolescentes. Yo espero que volvamos. Ahora va a prorrogar el presupuesto el gobierno nacional, el presidente. Vamos, claramente, tenemos que volver a la racionalidad, volver a sentarnos, viene el plan plurianual, viene el acuerdo con el Fondo Monetario. En esencia, no tenemos ninguna forma de pagar. De hecho, hubo un dictamen de mayoría, que fue el presupuesto que nosotros presentamos, y un dictamen de minoría. Ese dictamen de minoría tampoco tenía el pago al fondo, porque es clarísimo que no hay manera de pagar lo que tenemos que pagar. Yo espero que volvamos a la racionalidad, y decir populismo y decir kirchnerismo es una salida fácil para decir los cualquier medios. cosa. Hay que salir de eso y trabajar seriamente. La sociedad está 3 pasos adelante de la política. Yo estoy convencido que la sociedad nos está mirando con una lupa al Congreso. Soy absolutamente convencido que está mirando con una lupa diciendo, ¿qué hace esta gente? ¿Qué están diciendo? A ver de qué se trata de verdad. Empecemos a serenar, a bajar tensiones. Yo espero que a partir de la semana que viene arranquemos por ahí. Es interesante lo que dice Anita, porque Mario Negri también dijo lo mismo. En un primer momento dijo este presupuesto era un dibujo, yo lo contaba recién, y después, inmediatamente después de que habló Máximo Kirchner, dijo, no, bueno, pero ahora después de lo que dijo Máximo Kirchner no podemos votarlo. Entonces, no podían votarlo ya desde antes. ¿Qué es lo que cambió ahí? Bueno, evidentemente la muñeca política de muchas personas con experiencia, con años en política, y de la vieja política también, con esta costumbre que no está buena, se vio claramente en el día de hoy. La gente no debe confundirse, ¿no?, con esas cosas. Sí, lo que pasa es que una cosa es tirar una frase ganchera y poder tener un título y tener impacto. Eso es una cosa. Otra cosa es la vida cotidiana. Y acá estamos con la vida cotidiana. Me parece... Esto ha pasado, es un retroceso, no tenía que pasar. A mí me parecía increíble que se termine votando en contra del presupuesto. ¿Qué era lo que se estaba votando a la mañana cuando terminó? Que volvía a comisión, Claro. que iba a volver el ministro Guzmán, que iba a haber un debate. Yo mismo tengo bastantes objeciones sobre algunos puntos que se iba a discutir nuevamente y que íbamos a tener
un presupuesto más razonable y el tiempo que nos llevara. Eso fue lo que se planteó y eso es lo que todos decían que iban a votar a favor. Agarrarse de un discurso no tiene ningún sentido. Ahora, volvamos a la racionalidad. Está el tema de los mercados y yo lo tomo porque realmente está el tema de los mercados. Pero está el tema de la vida cotidiana. La sociedad está finita, está exhausta. Realmente hay una vida cotidiana muy pesada y muy dura. Y todos en la Argentina lo que leen es que si la política hace cualquier cosa, la vida cotidiana se complica. Así que yo espero que salgamos los títulos fáciles. Me parece que hay que pasar el fin de semana, volver a un sendero de razonabilidad en un país donde finalmente lee el Congreso, el Frente de Todos somos la primera minoría, porque así está establecido y tenemos que trabajar sobre esa base. Natalia, y me pregunto, ¿cómo está la vida cotidiana, ¿no?, de la que habla Daniel y que no permite, digo yo, post pesada herencia, post pandemia, o sea, todo lo que vivimos en los últimos años, que no permite que el Congreso se aleje mucho de los temas de la gente, ¿no? Porque, bueno, parece que no hay margen para eso. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que está muy difícil la situación y que nosotros tenemos una responsabilidad, digo, como compañeros que ocupamos cargo más allá de qué espacio político. Por eso creo que tiene que ver también con una responsabilidad de dejarlo individual. Digo, yo la verdad que ayer me fui la verdad pensé que iba a hacer otra cosa. Muy decepcionada también, digo, porque claramente te das cuenta de los intereses que defienden y cuando vos vas al barrio ves otra la realidad, ves que la gente la está pasando mal, ves que nosotros pensamos de otro lado de la economía, empezamos la economía de abajo para arriba, todas estas políticas que tenían garantizado el presupuesto va a estar trabado, va a tener dificultad, se vienen las fiestas y se vienen momentos difíciles donde también estamos pasando, que todavía no terminó, la pandemia, digo, de sanitaria y que para nosotros es muy importante, digo, tener voz ahí para poder decir che, tampoco es así y háganse cargo de lo que pasó, digo, porque hoy estamos en esta situación por culpa de ellos. Entonces tiene que haber un mínimo de responsabilidad y no hablar tan ligeramente de esta situación económica que estamos pasando en el país. Sergio, yendo a lo concreto, algunos objetaban que sin el plan plurianual, sin la presentación del plan plurianual que había presentado el presidente el 14 de noviembre, que había anunciado, y sin más datos del acuerdo con el fondo, bueno, eran requisitos sine qua non, ¿no?, para votar, y que por eso decidían no votar a favor del presupuesto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en esa instancia el detalle fino se va a conocer seguramente en los próximos días o primeros días del mes de enero. Pensemos que esa instancia es preliminar a la elevación de una propuesta formal al BOAR, ¿no?, al directorio del organismo. Estos son los consensos, los entendimientos con el staff del Fondo Monetario que fueron alcanzados hasta el momento. La oposición lógicamente tiene que convalidar porque, de nuevo, esto va a exceder una administración. No sabemos si en 2023 va a seguir gobernando el Frente de Todos. Ojo, cambiemos nuevamente o cualquier partido. Una cuestión, yo creo que ahí hay una falacia en la objeción sobre, en particular, el parámetro de inflación, que es que, ¿qué alternativa tenía el ministro de Economía, el Ministerio de Economía, la planificación si volvía a comisión el presupuesto? ¿Qué? ¿Modificar eso y qué poner? Poner, por ejemplo, la hipótesis de inflación que le gustaba a Martín Tetaz, 50%, 55%. ¿Dónde se te coordinan los precios de la economía si vos ya decís que para 2022 tu proyección es que tengas 50, 55% de la inflación? ¿Qué haces vos? ¿Qué paritaria pedís vos, Daniela? Entonces ahí estás en una encerrona, ¿no? Digo, tenés un problema macroeconómico con la inflación, que creo que vamos a coincidir, es el gran problema que tenemos, que afecta a los salarios. Entonces te tenés que dar un trabajo muy fino de coordinación con los diferentes actores de la economía y el presupuesto es una herramienta más. Pero además, Sergio, que objetaran la inflación, ¿no? Yo hablaba con La Espina esta semana y uno de los primeros puntos que me mencionó fue la inflación. Y también es verdad lo que vos decís, ¿no? Preguntarle a ellos que no supieron, cuando fueron gobierno, dominar la inflación, ¿no? Esa muestra de la incapacidad para gobernar, también, bueno, es algo que ya está probado que no dio resultado, ¿no? Sí. Bueno, no fue como no fue, de hecho. Pero algunos aseguran que, claro, la oposición ya en comisión sabía que no iba a votar a favor este presupuesto. Y esto era lo que decía Palazzo en el día de hoy en el recinto. Hay que decir la verdad y la verdad es clara y contundente. Nunca tuvieron la voluntad política de acompañar este presupuesto, por más que le hubiéramos cambiado la totalidad de los artículos del mismo, porque la voluntad política que han venido a expresar es que el gobierno se quede sin presupuesto y que el gobierno se quede sin la posibilidad de arribar a un acuerdo en mejores términos con el Fondo Monetario Internacional. Y para aquellos que dijeron que tenían la intención pero que volvían a sus provincias y tenían que explicar por qué
habían votado el presupuesto, yo tengo algunas razones que podrían explicar. Y es que vinieron a votar un presupuesto que no tiene un tarifazo del 2.900% como aquí se votó en años anteriores. Bueno, claro, algunos discursos nos recordaban también de dónde venimos, ¿no? De esos tarifazos del 2.900% en el gobierno anterior y mucho más. Nahuel. Sí, me parece también que esta acción contribuye a la antipolítica, ¿no? Porque cuando uno escucha los discursos opositores y lo que le objetan a Máximo Kirchner es una cuestión de tono, no están discutiendo los argumentos. Si por lo que está planteando Máximo, bueno, ustedes se tienen que hacer cargo de que también formaron parte y que usted, objetivamente, el endeudamiento con el FMI lo hizo la oposición. Pero aparte ni siquiera da la sensación de que haya sido un tono, perdón, Nahuel. Porque acá Máximo Kirchner no agredió a nadie, ¿eh? Por eso, entonces lo que dijo, esto lo quiero dejar claro, porque si no se confunde todo. Acá no hubo malos tratos, de hecho hubo un legislador que insultó, pero eso sucedió antes. Entonces, digo, me parece que no es una cuestión de contenido, no es una cuestión de forma tampoco. Aparte, digo, en un parlamento, digo, uno puede discutir apasionadamente, digo, es parte también del debate público. Me parece que lo que hay que tener en cuenta es que esta acción contribuye a la antipolítica, digo, sumado a Milei y a muchas cosas que hemos venido hablando. Se corrobora esta idea de que la derecha está más corrida a la derecha, que era una de las preocupaciones que uno tenía con el resultado electoral. Y me parece también la pregunta es, bueno, ¿cómo va a seguir esto? Porque si acá en esta segunda etapa lo que uno va a tener es una derecha profundamente radicalizada que va a seguir apelando a la antipolítica y a los discursos de odio como forma de construcción, bueno, va a ser realmente muy difícil, porque creo que acá también esto nos tiene que llevar a reflexionar que de alguna manera lo que se está perjudicando, y un poco lo que señalaba Daniel, no va a ser al frente de todos. O sea, está perjudicando a una sociedad que viene saliendo de una pandemia muy complicada, una pandemia que a su vez hay que estar alerta porque están creciendo los contagios, que ha tenido impacto en el campo de la economía, en el campo sanitario, pero también ha tenido impacto en el campo social, en el campo psicológico, ¿no? Entonces me parece que esta idea de recuperar la planificación, recuperar algo predecible, recuperar un presupuesto que te permita gobernar un año teniendo las hojas de ruta clara, es básico. Entonces me preocupa esto, ¿no? Que no es una excepción, sino que me parece que va a contribuir a lo que yo creo que es una derecha que se va corriendo cada vez más a la derecha, se va bolsonarizando, y en esa bolsonarización ya cada vez es más un vale todo. Entonces el límite cada vez te sorprende menos lo que pueda pasar. A mí me parece que el fenómeno de las extremas derechas que se ha generalizado en el mundo y se va generalizando en América Latina tiene dos características. Cuando la política no da respuesta, llegan al gobierno. Sí, se terminan en masivo, porque hay tanto malestar, tanta gente que la pasa mal, que viene el discurso fácil de decir hay que sacar y quemar todo. Cuando la política da respuesta, queda acotado a un segmento pequeño del sistema político. Nosotros lo que tenemos que hacer los próximos 2 años es dar respuesta a la vida cotidiana, y me parece que si la oposición se va generando hacia la derecha, nosotros tenemos que ocupar el lugar del centro hacia la izquierda, y que tenemos que desbatir un ingreso universal ciudadano en la Argentina, porque hay una parte importante de la gente que realmente no tiene los ingresos básicos. Generar un sistema de crédito no bancario. Gran parte del problema es que la gente debe plata y termina tomando plata al 200% de interés anual. Mi opinión es que el conflicto de Chile, el último tan fuerte, fue un conflicto de endeudados, de un montón de gente que debe plata, y en el barrio hoy todo el mundo debe plata y le debe a uno o a otro. Generaron un esquema, mucho de lo que estaba en el propio presupuesto, tenía que ver con obras de infraestructura que generan trabajo. El esquema, lo que llamamos nosotros la urbanización de los 4.400 barrios. Le sumaría lo que a mí me parece importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la economía popular, por ejemplo, que también tiene que ser una forma para disputar la concentración económica. Porque si vos, por ejemplo, tenés una empresa concentrada que te agarra la rama de alimentos y que te pone los precios que quiere, vos tenés distintas políticas. El congelamiento de precios, que es válido. También tenés la política de cómo das créditos fuertes financieros para que otras cooperativas puedan producir alimentos en mediano o gran escala, y por lo tanto hagan que el precio de ese monopolio o ese oligopolio tenga que disputarse. Absoluta. Estuve hace 2 días en Nuevo Piazza, que es una cooperativa que justamente ahora están con los pan dulces. ¿Cuál es el problema de la panadería? El panadero nunca puede acopiar harina porque no tiene crédito. Como no puede acopiar harina, se le va complicando y termina el precio para cualquier cosa. Bueno, armar un sistema de crédito para este sector que pueda acopiar harina, que tenga máquinas y herramientas, fortalecer que el productor venda directamente al consumidor, todo eso es lo que tenemos que acelerar en los próximos años. Para mí hay una relación en cuánto de eso hagamos y cuánto crece la extrema derecha. Si no resolvemos los problemas de vida cotidiana, la extrema derecha termina siendo gobierno. Cuando se resuelven,
Hay un grupo que es extremo y que está muy enojado, pero es solo un grupo pequeño. Va a depender de nosotros. El presupuesto nos da una pista. Ahora, sin ese presupuesto, las políticas públicas que vamos a tener que generar van a tener que ir en esa línea. Le pregunto a Natalia, que es la que está más nueva, ¿no?, en lo que es la política, y me refiero al Congreso de la Nación, ¿no? Más allá de lo que ha sido toda tu vida. Pero, ¿cuál crees vos que es la solución para esto que se plantea? Porque se plantea el ejemplo de Chile, se plantea lo que sucede en el Congreso, este juego de la antipolítica. ¿Cuál es tu mirada de cómo podría resolverse? Yo coincido con lo que vienen diciendo, creo que es importante decir que nosotros tenemos una mirada que claramente la teoría del derrame no funciona, que tenemos que pensar un esquema de abajo para arriba, que claramente también tenemos que pensar en un salario básico universal. Y esto más allá de la negociación con el fondo, digo, nosotros tenemos que pensar que primero tenemos que atender la deuda que tenemos con el pueblo, que tiene que ver con garantizar que la gente no caiga en la indigencia. Eso nos va a permitir poder recuperarnos como sociedad, como economía en nuestro país, y eso va a generar también de que nos podamos posicionar también en un mejor acuerdo con el fondo. Pero bueno, también hay que discutir la deuda. Digo, nosotros tenemos que investigar esa deuda, que claramente no fue decisión nuestra, que no la hicimos, que no tuvimos ninguna plata invertida ni en salud, ni en educación, ni en nada de lo que tiene que ver, y que claramente esto es lo que estos personajes que hoy se oponen a tener un presupuesto, no tienen ningún tipo de nada, no se ponen ni rojo en plantear esas cosas, ¿no? Y son los que se fugaron y son los que defienden esos intereses. Así que para nosotros es muy importante decir que la economía se tiene que mover de abajo para arriba, que tenemos que ser conscientes y que tenemos que ser muy respetuosos con la sociedad que la está pasando mal hace mucho tiempo. Bien. Anita, trajiste información en placas. Sí, justamente respecto de lo que estaban hablando, lo que tenemos que mencionar es que ha crecido la pobreza, el hambre en América Latina en general. Tenemos unas plaquitas para ver algunos datos más específicos, pero que realmente son llamativos porque el país que más aumentó la pobreza en los últimos años en esta región es Argentina. Acá lo que vemos es que ha crecido el hambre en América Latina, que hoy por hoy, sin casi 60 millones de personas, viven con hambre, pero a partir del 2021, plena pandemia, casi 14 millones de personas se han sumado a esta estadística. Ahora sí pasamos a lo que les decía de Argentina, que es el país que lidera el hambre en la región. ¿Cuándo aumentó tanto la pobreza en los últimos 5 años? Bueno, ¿es esto pura y exclusivamente de la pandemia? No, lo que se analizan desde la fuente de las Organizaciones Unidas es que también tiene que ver con las políticas neoliberales. Ahí vemos que Argentina tiene un 16,6, mientras que Ecuador un 12, Perú un 10,6, Chile le sigue abajo, Brasil también abajo. Hay otro tema fundamental que hay también en la pobreza, hay disparidad de género. Las mujeres son quienes pasan más pobreza en toda la región. Si quieren pasamos a la siguiente plaquita, donde también tenemos otra información que es importante porque, como les decía recién, viene aumentando la pobreza, pero desde 1980, que por supuesto genera un pico en la pandemia. Acá está la disparidad de género que les decía recién, que casi 42% de las personas que pasan hambre en América Latina son mujeres. Por otro lado, tenemos otra plaquita que lo que demuestra es que la pandemia agudizó un problema que ya existía, porque les decía, esto es desde 1980 y tiene que ver con las políticas neoliberales, con una crisis económica, social, laboral, pero que es similar a lo que ocurrió en el siglo XX con el imperialismo occidental. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria también hablamos de sobrepeso, ¿no? En el mundo el 10% se lleva el 52% del ingreso nacional total. En América Latina también el 10% se lleva el 55% del ingreso nacional total. Las desigualdades van aumentando desde 1980 con un pico en la pandemia. Mi pregunta es, habiendo este hambre, habiendo esta situación particular en Argentina en los últimos 5 años que se ha empeorado, ¿no es hora por ahí quizás de pensar otro ingreso, otro pedido de ingreso a las grandes aporte fortunas? solidario. Un aporte solidario, exacto. Yo creo que hay que ir a un ingreso universal de base, que hay que ir a un esquema. El IFE llegó a 9 millones de personas. Sí. De esas 9 millones de personas, hay 3 millones que tienen un problema serio. Serio es, o que se quedan sin trabajo, o tienen menos trabajo de lo que tenían antes, porque el jardinero tenía 10 casas, ahora tiene 5, o la persona que es empleada doméstica tiene menos cantidad de horas. Tenemos que ir a un ingreso universal de base, pero no es que me parece a mí. Lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo España, es un debate en América Latina. Yo cuando era ministro hablaba con todos los ministros de América Latina y ese es el debate. Para mí ese es un punto. El otro es el precio de los alimentos, porque
porque lo que vos decís, malnutrición. Lo que está pasando hoy en la Argentina, que se come mucho fideos, harina y arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Yo en los 4 años de Macri seguía el consumo de leche y durante 4 años bajaba mes por mes el consumo de leche. A mí me parecía increíble, porque pensaba que había un mes que se iba a parar. Bueno, ahora subió un poquito el consumo de leche, poco, pero subió, por lo menos cambió la tendencia. Tenemos, en la Argentina hay un problema de hambre y hay mucho problema de malnutrición y el precio de los alimentos lo termina complicando, con lo cual la idea es tener una canasta básica de productos que son accesibles, 7 cortes de carne, un conjunto de productos que tienen que ser accesibles. Comer tiene que ser barato porque nosotros producimos alimentos. Entonces un conjunto de alimentos que sean accesibles son las cuestiones que tenemos que definir ahora. Esto para mí en los próximos años no solo se define la vida cotidiana, sino cuánto avanza la extrema derecha. Si no hacemos eso, la extrema derecha va a avanzar. Arroyo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Natalia, también. Gracias, Sergio. Momento de hacer una pausa para nosotros, pero tenemos muchos temas más que ya vamos a estar repasando.